Dios te bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa hora. Quiero hablar de este tema. Los dos Juan, siervos de Jesucristo. Voy a hablar de Juan el Bautista y Juan, el hermano de Jesucristo, el apóstol Juan. Juan profeta. Este profeta Juan fue el que comenzó o dio comienzo de la predicación del Evangelio. Mateo capítulo 3, verso 1, verso 2, verso 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Juan dio la apertura del mensaje del Evangelio para arrepentimiento de los pecados del hombre y la mujer. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Aquí hay un misterio tan grande que el Evangelio de Cristo empieza con un predicador en el libro de Mateo, que es el primer libro del Evangelio, y termina con otro Juan, llamado el apóstol Juan, hermano de Jesucristo. Dios, a través de Juan el apóstol, hace una invitación a que los hombres recibamos a Cristo como el agua de vida eterna. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Qué misterioso es Dios, que el Evangelio empieza con Juan y se termina de escribir con Juan. Juan, el hombre del Apocalipsis, capítulo 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dios haciéndonos una invitación a través de este hombre, apóstol Juan, a que tomemos agua de vida eterna, que Cristo es el agua de vida eterna. Son misterios grandes en la Biblia. Mire el Evangelio. Jesucristo presenta y revela el Evangelio en los 4 Evangelios: Mateo, Lucas, San Marcos y Juan. Pablo lo explica en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ahí está la explicación del Evangelio. Los apóstoles en el libro de los Hechos y las demás cartas apostólicas lo ilustran el Evangelio. Ahí están las ilustraciones del Evangelio. El poder, las maravillas. Pero este misterio es grande, que Juan, el apóstol Juan del Apocalipsis, termina escribiendo el Evangelio. Ahí termina el último libro del Nuevo Testamento. Y da comienzo la predicación con Juan el profeta, Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, verso 1, verso 3. Dice que este Juan vino predicando el Evangelio. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Mire, predicaba en un desierto. No estaba en un templo, no estaba en una casa, no estaba con aire acondicionado, no estaba con Coca-Cola ni Pepsi-Cola, no tenía un pedazo de pollo. Estaba en un desierto, al vapor de un desierto, al calor de un desierto. Y diciendo: arrepentidos, porque ese es el mensaje de un verdadero predicador, que tiene que hablarle al pueblo. Ese es el mensaje de un verdadero profeta. Ese es el mensaje de un verdadero apóstol. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Hoy en día ya no se escuchan predicadores hablar del arrepentimiento, son muy pocos. Felicito a esos predicadores, tanto como hombres y mujeres, que predican el arrepentimiento, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, que el hombre tiene que tener cambios y solamente aceptando a Cristo va a tener esos cambios, cambio de pensamiento, cambio de sentimiento y cambio de propósito. Ese es el mensaje que nunca puede ser cambiado. Llevar las buenas nuevas de salvación, que el hombre tiene que recibir las buenas nuevas de salvación a través de un arrepentimiento, aceptando a Cristo como Salvador de su alma. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un verdadero profeta de Dios, un verdadero apóstol de Dios va a ser procesado, tiene que pasar los desiertos, así como Juan el del Apocalipsis y Juan el Bautista. Este Juan, el apóstol del Apocalipsis, recibió la revelación en la isla de Pasmo y también subió al cielo. Juan no estaba en la isla de Pasmo dándose unas vacaciones. Juan no estaba ahí dándose un tour en una nave. Juan estaba cautivo por causa del testimonio de Cristo, por causa de la palabra de Dios. Estaba preso en esa isla, estaba abandonado, se encontraba solo. Qué interesante y qué misterioso que el Padre Eterno da comienzo con el Evangelio, con el profeta Juan el Bautista, y termina de escribirlo con Juan el apóstol, hermano de Jesucristo. Estos dos hombres hacen una invitación a la salvación eterna, tanto como Juan el profeta Bautista invitaba a los hombres a aceptar a Cristo, a reconocer a Cristo como el único y suficiente Salvador de su alma. El mensaje de Juan era este: he aquí, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él tienes que aceptar, a Él tienes que reconocer como salvación de tu vida. Similar al mensaje de Juan, el apóstol Juan, Jesucristo deja 22 capítulos en Apocalipsis, 404 versículos, donde Dios también llama al arrepentimiento a la iglesia. Dios llama al arrepentimiento a la iglesia. Aleluya. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis capítulo 2, verso 4, verso 5. Vemos que Dios llama al arrepentimiento a aquellos hombres, a aquellas mujeres que no tienen amor por la obra de Dios, a aquellos hombres que no aman a Cristo, a aquellos hombres que no aman su palabra. Hoy Dios los llama a un arrepentimiento porque viene un final, viene, aleluya, un final al planeta Tierra. Dios no quiere que el hombre y la mujer perezcan. Dios no quiere que el hombre y la mujer vayan a ese lugar de condenación eterna. Dios quiere salvarlos. Y por eso el mensaje en calidad lo entrega desde un principio en las manos de un gran siervo de Dios, Juan el profeta, el Bautista, y termina con Juan el apóstol de Jesucristo, hermano de Cristo. Y nos hace un llamado al arrepentimiento. Desde el principio del Evangelio hasta la terminación de la escritura del Evangelio, hay un mensaje de arrepentimiento que el hombre
tiene que aceptar a Cristo como el agua de vida eterna. Si usted no acepta a Cristo, usted no puede beberse el agua. Cuando usted va a tomar un vaso de agua para calmar su sed, usted tiene que introducirlo a su boca, tiene que llevarlo a su boca. Así es el hombre y la mujer, tiene que aceptar a Cristo, tiene que recibir a Cristo para beber a Cristo como agua de vida eterna. Si no, jamás llegará al cielo, jamás llegará a vivir al paraíso eterno arriba en el cielo. Es tiempo de arrepentimiento. Por eso Jesucristo presentó y reveló el Evangelio en los 4 evangelios. Por eso Jesucristo permitió que el apóstol Pablo lo explicara en las 14 epístolas que Pablo escribió. Por eso Jesucristo permitió que los apóstoles lo pudieran escribir el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas, y las demás cartas apostólicas escritas por los apóstoles, a donde está la ilustración del Evangelio, el Evangelio ilustrado. Solo el hombre que no ama a Dios, que no ama su palabra, no va a entender los misterios del Evangelio. Solo aquel que no ama a Cristo, que no ama su palabra, ese no va a entender los misterios del Evangelio. Bendito y bienaventurado los hombres, como dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado significa felices, dichosos. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan en su corazón, guardan en su alma las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Aleluya. Por eso el tema se llama Los 2 Juan, siervos de Jesucristo. La apertura de la predicación del Evangelio dio comienzo con Juan el profeta, el Bautista, y termina la escritura escribiéndose el Evangelio con Juan el apóstol, hermano de Jesucristo, en Apocalipsis, con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje a la conciencia, al alma, que el hombre tiene que recibir a Cristo como su Salvador para ser salvo, para tener vida eterna. Si el hombre rechaza a Cristo como Salvador, va a ir a una eternidad de condenación, donde el gusano y la polilla no muere, donde hay fuego de tormento por toda una eternidad, donde hay azufre, donde hay angustia y dolor por toda una eternidad. Pero el llamado de Dios es que el hombre venga al arrepentimiento, reconociendo sus pecados, y que acepte a Cristo como su salvación, como su Salvador de su alma, y así pueda llegar a la vida eterna arriba en el cielo. Dios te guarde y Dios te bendiga. Jesucristo pronto viene. He enseñado este tema, los 2 Juan, siervos de Jesucristo. Amén y amén.